Hola, Hola, doctora, buenas tardes. ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Hola, doctora. Perdón, chicos, que me atrasé tantito. No se preocupe, doctora. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué pasó? A ver. Déjenme saco mi apunte. Hoy es 29, ¿verdad? Ay, ya se va a acabar el semestre. ¿Qué vamos a ver hoy? Nos quedamos en lo de tendinitis bicipital. Tendinitis bicipital, cierto. ¿Y qué quedamos? ¿Cómo se hace diagnóstico diferencial? A ver, espérenme, dejen paso lista. Luis Manuel, Presente. Brenda, Presente, doctora. Valerie, Presente. Karina, Presente. Gaby, Presente. Alexa, Presente. Cintia, Presente. Jessica, Presente. Cristian, Presente. Giselle, Presente. Alan, Presente, doctora. gracias Fernando, Presente. Valeria, Presente. Brandon, Presente, doctora. listo. Entonces, recapitulando la parte de diagnóstico, ¿cómo queremos que hacíamos o el diagnóstico? Bueno, en las patologías del hombro quedamos que hay varias patologías que se presentan en el hombro y tenemos que diferenciar de una u otra porque el manejo es diferente. Entonces, de las patologías más frecuentes que hay en el hombro, a ver, Luis Manuel, ¿cuáles son? Y que ya vimos. ¿Qué pasó, Luis Manuel? ¿Sí me escuchaste? ¿O ya te fuiste corriendo por el apunte? No. Entonces, Síndrome doloroso del hombro. o sea, quedamos que en síndrome doloroso del hombro se conjuntan todas. Acuérdense que yo les decía síndrome y ustedes me contestaron. También vimos la tendinitis bicipital. ¿Sí? ¿Qué otra patología vimos? Y artrosis del hombro. ¿Qué otra? Bursitis. Ajá. ¿Qué más? Porque síndrome doloroso no cuenta como patología. Porque justamente con ese término englobamos todas. ¿Alguien le ayuda? ¿Podría ser una fractura? No, de lo que vimos la clase pasada. ¿Qué vimos? A ver, Cintia, ¿qué vimos? Llegamos a la diferenciar entre tendinitis y bursitis.
Entonces, quedamos que, a ver, les digo de nuevo, quedamos que las patologías del hombro, todas se engloban en el término o en la oración de síndrome doloroso del hombro. ¿Sí? E incluso hay un término que hasta está en el CIE-10, que son donde está la clase, más bien donde está el catálogo de patologías en general, y dice síndrome de abducción dolorosa del hombro. ¿Sí? Y al yo decir síndrome de abducción dolorosa del hombro, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo abducción, ¿a qué me estoy refiriendo? El movimiento, ¿no? Va, el cómo va el brazo. Exacto, al movimiento de qué, Del hombro. pero ¿cuál movimiento en específico? De abducción. ¿De qué? Abducción. Exacto. Me estoy refiriendo al movimiento de abducción, entonces específicamente me estoy refiriendo a qué músculo. Supraespinoso. Exacto. Y entonces cuando yo digo síndrome de abducción dolorosa del hombro, me estoy refiriendo a la patología específica del mango rotador, específicamente además del supraespinoso, que quedamos que es un músculo abductor. Sí, entonces hablamos de la tendinitis del supraespinoso, que clínicamente, ¿cómo se manifiesta? A ver, Cristian, ¿cómo se manifiesta clínicamente una tendinitis del supraespinoso? El paciente tiene dolor a hacer el movimiento de abducción. No puede realizar el movimiento completo. Exacto. ¿Qué es eso de no puede realizar el movimiento completo? Habíamos quedado que el supra y el deltoides ayudaban al momento de la abducción. Entonces, en el primer lapso de ese movimiento no iba a poder el paciente alzar el brazo completamente. Entonces, quedamos que la abducción la dividíamos para fines de diferenciar qué músculo interviene en cada movimiento, la dividíamos en dos, ¿no? No lo dije así, pero sí a la hora de explicarles qué función tiene el deltoides, quedamos que el músculo deltoides es un músculo abductor, ¿cierto? ¿O es un músculo flexor? Abductor. Exclusivamente abductor. ¿Ustedes qué dicen? No, porque se divide en tres partes. Exacto. Que también tiene funciones de ¿de qué más hace? Extensión. Cuando tú dices extensión del hombro, ¿qué movimiento haces? A ver, pon tu cámara y a ver, vamos a ver, ¿qué movimiento haces para la extensión del hombro? Quiero ver. A ver, extensión. Es que aquí. Exacto. Así. Sí, es extensión del hombro. ¿Y el deltoides funciona ahí? No, es más en el abductor. Bueno, lo que hablamos. Y bueno, también te ayuda. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí funciona o no funciona en extensión? A ver.
Entonces, ¿quién dijo que el músculo deltoides tiene 3 vientres? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿Quién dijo? ¿Cristian? sí, yo, Cristian. Entonces, y si tiene 3 vientres, esos vientres, ¿qué funciones tienen? Pues el de la parte anterior tiene Ya, una flexión o rotación interna. no sé, a ver, tú dime. No, sí, era una flexión y una rotación interna. El de la parte medial era el que hacía el movimiento de la abducción y el de la parte posterior era el de la extensión y rotación externa. Pero ¿cómo hace rotación externa con el deltoides? ¿Cómo se le hace? ¿Pongo mi cámara? A ver, porque tienes 3 vientres y esos 3 vientres están distribuidos como una hombrera en el hombro. Una hombrera en el hombro, aunque se suene a pleonasmo. Entonces, esos 3 vientres tienen una distribución que todos convergen en la B deltoidea, ¿no? Pero ¿cómo entonces hacen rotación? Entonces, acuérdense que ustedes cuando expusieron la anatomía del hombro dijeron todos esos músculos. Pues ahora ya dijeron que existen y que están y que tienen una función específica. Pues necesitamos saber qué función tienen para ver si esa función o limitación, si es que la hay, repercute en la función del hombro. Entonces, quedamos que dividíamos la abducción en 2 partes. Una que era la capacidad del deltoides de separar el brazo del tronco en los primeros 60 grados y el resto era movimiento del supraespinoso. Y nosotros para hacer un diagnóstico entre un problema de bursitis o tendinitis del bicipital con una tendinitis del supraespinoso, pues es que el paciente tiene limitación para la abducción del hombro. Porque en el caso de la tendinitis bicipital, ¿el paciente tiene limitación a la abducción del hombro? ¿O no? No, el paciente puede realizar sin problemas los arcos de movilidad. Entonces, podría tener cierto dolor al hacer la abducción, porque acuérdense que la tendinitis se manifiesta en la cabeza larga. Y la cabeza larga atraviesa toda la diáfisis del húmero y llega hasta el escápulo. Entonces sí podría tener dolor, pero tendrías que ser muy acucioso para ver qué tipo de limitación tiene o en qué momento. ¿Sí? Y la otra es que tenemos maniobras específicas para tendinitis del deltoides. Perdón, tendinitis subbicipital. ¿Cuáles son? Específicamente vimos 2. Era una que se llevaba el brazo hacia la parte A ver, video, ponte. Que te a ver, veamos. es que a ver si funciona mi cámara. Un poco. Listo. Una era en esta así, y aquí manifestaba dolor. ¿Listo? ¿Es una Y maniobra? también en la parte posterior. Esa Sí. era una. Y la otra era la de Jergerson, ¿no? Bueno, no sé cómo se pronuncia. Que era justamente que hacía este movimiento y ahí manifestaba dolor. Eran las dos. ¿Qué otra? Vimos otra.
Ay, me acuerdo de esas dos. Yo me acuerdo de la otra. ¿Cuál otra, Cintia? Era colocar la mano, ay, bueno, colocarla de esta forma. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esas tres maniobras con limitación o dolor, estamos hablando de una tendinitis bicipital. Y cuando hablamos de una limitación a la abducción, específicamente por arriba de los 60 grados, hablamos de una tendinitis del supraespinoso. ¿Sí? Y les decía yo, no me acuerdo si se los dije, cuando al paciente tú le pides que haga la abducción y llega aquí y lo levantas pasivamente, tú le levantas el brazo y da, se puede, pero tú lo sueltas y al soltarlo se cae. Eso es un signo de que el tendón no nada más está inflamado, está roto, porque entonces el paciente ya no tolera, ya no soporta mantener el hombro con abducción, porque para que yo pueda hacer esto, de aquí hasta acá, y ahí lo pueda sostener, o incluso lo sube y lo pueda sostener, es labor del supraespinoso. Si yo no puedo hacerlo, si se me cae, espontáneo, el paciente te dice, sí lo subo, y lo sube así, ese tendón está roto. Y la otra es la bursitis. ¿Y cómo hacíamos la diferenciación con la bursitis? Acuérdense que les decía que la bursa se encuentra por arriba del tendón del supraespinoso. Pues íbamos a ver como una bolita, ¿no? Bueno, palparla más bien. Y para palparla era liberándola. ¿Cómo la liberábamos? ¿O cómo hacíamos que se hiciera, que exponerla? Era de esta forma, ¿no? Y de esta, aquí justamente liberaba la bolsa. Sí, porque la cabeza, cuando tú haces extensión, la cabeza se asoma a la bursa. La bursa la tengo aquí. Hagan de cuenta, vamos a ver, vamos a ponerlo así muy gráfica la cosa. Aquí está la cabeza humeral y aquí está la bursa, así. ¿Sí se ve? Entonces, si yo tengo el acromion aquí y yo toco por enfrente, pues no alcanzo a tocar la bursa. Pero ¿qué tal si hago extensión? Al hacer extensión, vean lo que le pasa a la bursa. Pues se asoma y al asomarse, la puedo tocar, la puedo presionar y entonces le dices al paciente, a ver, haga extensión, tocas, ¿duele? Sí, duele mucho. Baja el brazo, ahora en forma neutral, el brazo pegado al tronco y entonces la bursa queda por debajo del acromion y ya tú le tocas y obviamente le tocas la zona muscular y entonces te dicen, no, ahí no tengo dolor. El dolor es cuando se asoma. Y entonces eso habla de que tienes una bursa inflamada. Ahora, ¿puedes tener las tres cosas juntas? Sí. ¿Puedes tener tendinitis del supraespinoso con bursitis? Claro. ¿Puedes tener tendinitis del bicipital con bursitis? Claro que también, pero sí vale la pena diferenciar todo porque el manejo es diferente. Entonces tendrías que combinar tu tratamiento para que realmente mejores todas las patologías. ¿Sí? Eso quiero que se lo aprendan bien porque es muy frecuente. Pero también es muy frecuente que no se sepan hacer los diagnósticos adecuados porque no saben explorar el hombro. Entonces así, si se fijan, son pocas maniobras. Hay que ser observador con la limitación que los pacientes tienen para saber distinguir. ¿Sí? Entonces ya quedó mejor. Entonces pueden presentar ambas al mismo tiempo. Claro. Sí, las patologías no son exclusivas. Sí, una persona que, por ejemplo, estuvo cargando bultos y se carga los bultos en el hombro y cada vez que levanta el bulto y lo avienta y lo pone sobre su hombro, se pega y se pega y se pega en ese hombro y obviamente se inflaman las estructuras. Entonces, ¿puede tenerle una tendinitis del supraespinoso? Sí, también puede tener una bursitis.
También puede tener una sinovitis acromioclavicular, también, porque es una articulación sinovial y imagínate que cada costalazo le pegas y le pegas y le pegas y no sé, se le ocurre transportar costales o cajas de un lado a otro todo un día y son muchos traumatismos leves sobre la misma región. Y entonces puede hacer, sí, una sinovitis de acromioclavicular, ¿no? Entonces, eso es de las patologías muy frecuentes del hombro, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a, digamos, las patologías de las partes blandas que existen en el hombro. Pero no nada más ocurre eso, también el hombro sufre de fracturas, de luxaciones, ¿sí? Y lo que vimos la vez pasada de procesos degenerativos como la artrosis. ¿Sí se acuerdan? A ver, vamos a ver. Esa imagen ya la habíamos visto, ¿verdad? Era cuando empezamos lo del hombro antes de que ustedes se expusieran la parte de anatomía, ¿cierto? ¿O no? Estábamos más bien en una presentación como amarilla, café. Sí. Es que tengo partida la patología de las cervicobraquialgias como cervicobraquialgias y la patología articular del hombro como imágenes radiológicas. Entonces ya habíamos visto esto, ¿se acuerdan? La estabilidad del hombro, que no se les olvide. ¿Qué estabiliza? ¿Qué estructuras le dan estabilidad a la clavícula? El ligamento trapezoides y el conoides. ¿Qué más? El ligamento esternoclavicular anterior. Ajá, ¿qué más? El costoclavicular. Costoclavicular. Es que casi ese está descrito como uno, externo costoclavicular. Y es una articulación, ¿no? Es parte de las 5 articulaciones. Entonces, nosotros tenemos una estabilidad medial de la clavícula, que es la articulación esternoclavicular o esternocostoclavicular, dependiendo en donde lo lean. Y sí tiene, es una articulación que se mueve poco. Y la otra es la estabilidad que le da la parte lateral, que es, por un lado, la articulación con su menisco y su sinovial y su cápsula acromioclavicular, y la otra es el trapecioide y el conoide como ligamentos. ¿De dónde a dónde van? El trapezoide y el conoide, ¿dónde se originan y dónde se insertan? El trapecio en la línea nucal superior. No, trapezoide y conoide ligamentos. Perdón, confundí con el músculo. A ver, ligamentos, ya se los expusieron. Es en el borde interno de la coracoides y de ahí va la clavícula. Sí, ¿y el otro? El otro es en la raíz de la apófisis coracoides. La raíz de la apófisis coracoides, pero no hablamos de raíz, pues no son árboles, ni plantas, ni flores. ¿Cómo se dice? ¿Mm? Se dice base, se dice tubérculo, se dice en el cuerpo, dependiendo de la región y dependiendo de la
forma. ¿Mm? Entonces, mira, no nos metamos en líos. Los dos se originan en la coracoides y se insertan en la clavícula. Sí. ¿Sí? Ya con eso estás bien, ya sabes, ya te ubicas. ¿Sí? Entonces, esas le dan la estabilidad y quedamos que en caso de que se fracture la clavícula, va a depender de la zona donde se fractura si se desplaza o no. Creo que en esa parte nos habíamos quedado en cuanto a las fracturas, ¿se acuerdan? Y les había dicho que en esa imagen donde se ve una fractura de clavícula, prácticamente a la mitad de la clavícula, teníamos ese desplazamiento del fragmento proximal. Acuérdense que todas las fracturas, cuando ustedes las describen, van a describir un fragmento proximal y un fragmento distal. Y el fragmento proximal siempre va a ser el más cercano al esqueleto axial. ¿Sí? En este caso, nosotros decimos que la parte distal de la clavícula pues es esta. La parte proximal de la clavícula es esta. Entonces, si se fijan aquí, la parte distal se queda en su posición. Aquí no hubo ningún cambio. Pero con la fractura, el que se desplaza, y ya lo habíamos visto, el que se desplaza es el proximal, y tenía que ver con qué. Les decía esa vez, ustedes me decían por qué. Se desplaza así, no se mantiene. ¿Por qué fue? Por el músculo esternocleidomastoideo. Exacto, entonces tenemos una inserción de un músculo muy fuerte que las mismas fibras, tan solo ni siquiera tiene que estar en contracción, tan solo mantener un tono, eso hace que la clavícula se desplace. Porque quedamos que esa región de la clavícula no tiene una estabilidad con estructuras inferiores que la mantengan. Esta sí, pues aquí está el trapecioide y el conoide, pero aquí no, por eso se desplaza, ¿sí? Por eso es difícil el manejo de la clavícula en caso de que se fracture en un adulto, porque el músculo es fuerte y se lleva el fragmento y no tenemos manera de mantenerlo, si acaso al fracturarse no se le opera, no se le pone una placa con sus respectivos tornillos y entonces va a ser difícil la consolidación por ese desplazamiento. ¿Sí? Y está dado por la musculatura y la inestabilidad que se genera justamente en esa región de la clavícula. ¿Sí? Aquí quedamos que había una que, ¿qué pasó ahí? Pero dime que estoy leyendo, ¿no? Porque está fuera de calidad. ¿Qué hay ahí? ¿Qué lesión hay? ¿Nadie me dice qué se ve? Desde el número, ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué de esa imagen qué se ve? La cabeza o del húmero está fuera de la articulación, ¿no? ¿Qué hay? A ver, otra vez, no te entendiste, oí, pero no te entendí. Bueno, dije que la cabeza del húmero está fuera de la articulación.
Ajá, entonces cuando tenemos una incongruencia articular, ¿cómo se llama eso? Luxación. Luxación, exacto. Luxación. Entonces tenemos una luxación glenohumeral, ¿sí? Y entonces la cabeza está acá y la glenoides está aquí arriba. Entonces es una luxación y es una luxación anterior que son de las más frecuentes, en donde la cabeza se va hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Entonces, imagínense todo lo que se lastimó para que la cabeza se saliera. Ya ahorita saben qué tantas estructuras hay. ¿Qué de las estructuras del hombro se dañaron en este tipo de lesión? ¿Creen que se hayan dañado más? El ligamento glenohumeral. ¿Cuál? Ligamento glenohumeral. El ligamento glenohumeral. ¿Sí? ¿Qué más? El ligamento El trapezoideo. rodete. De lo más lábil o lo que está más en riesgo cuando se luxa un hombro es el rodete, porque el rodete es tejido blando y cuando la cabeza se sale de la glenoides, le pega al rodete, lo talla y lo puede romper. Y entonces nosotros cuando tenemos luxaciones recurrentes del hombro, vamos a seguramente a tener un daño del rodete glenoideo y eso nos va a generar inestabilidad del hombro, porque acuérdense que el rodete es una estructura que profundiza la glenoides para que la cabeza tenga un buen contacto con esa glenoides que ósea, o sea, el tejido óseo de la glenoides pues es prácticamente plano. Y entonces nosotros para tener estable el hombro, aparte de todos los músculos coaptadores que tenemos un rodete glenoideo, que cuando se luxa un hombro se rompe. Entonces nosotros tenemos lesiones por luxaciones recurrentes que tienen que ver directamente con la ruptura del rodete y les llamamos lesiones de Bankart, así con B grande y K, Bankart. Y existe una clasificación de Bankart dependiendo o de acuerdo a el grado de ruptura del rodete glenoideo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué le puede pasar a la cabeza si se luxa muchas veces? Acuérdense que la cabeza humeral, la cabeza específicamente, o las epífisis de los huesos no son de hueso cortical, ¿se acuerdan? Tienen mucho de hueso esponjoso. Victoria, ¿me podría repetir lo último? Sí, cuando quedamos que si la cabeza se luxa y se luxa repetidas veces, vamos a tener una lesión del rodete glenoideo, a lo cual le llamamos lesiones de Bankart. Así Bankart con K. Pero también se puede dañar la cabeza humeral y se puede dañar porque cada vez que se luxa, pues también digamos que tiene cierto grado de golpe o de traumatismo directo a la cabeza. Y quedamos que, o ya sabemos que la cabeza humeral, la zona epifisiaria del hueso húmero, esa cabeza no es hueso cortical, es hueso esponjoso. ¿Sí? Y entonces, por ser hueso esponjoso, se puede fracturar. ¿Sí? Y a esas fracturas de la cabeza humeral les llamamos lesiones de Hill-Sachs, que es así, Hill con H-I-L-L y Sachs, S-A-C-H. Y también existe una clasificación para determinar el grado de lesión. Al final son microfracturas que ocurren en la cabeza humeral, consecuencia de que la cabeza al salirse de la glenoides se traumatiza y ese traumatismo le ocasiona esas fracturas. ¿Sí? Y entonces eso hace que la articulación sufra porque tú reduces el hombro, aparentemente queda en su posición, pero ya no es estable.
Se va a luxar si el paciente nada, si el paciente se baña, a veces tan solo con cambiarse de ropa, se luxa ese hombro. ¿Sí? Y entonces a eso le llamamos una luxación de hombro que ocurre de forma espontánea, sin un antecedente traumático o por lo menos directamente. Le vamos a llamar luxaciones recurrentes. ¿Sí? El paciente se luxa el hombro, se luxó una vez, después pasó tiempo, se luxó una segunda ocasión, y cada vez que se luxa pasa menos tiempo. Esas luxaciones se les llaman recurrentes. ¿Sí? Cuando tenemos un hombro que alguna vez se luxó y a la segunda ocasión se luxó otra vez y lo operamos, le hacemos algún tratamiento quirúrgico, ya sea una reparación del rodete glenoideo vía artroscópica, ya sea algún cambio de posición en la musculatura para que la rotación, porque generalmente la rotación es lo que ocasiona el problema, alguna cirugía que limite ciertos grados de la rotación y con eso evitar que se luxe. Pero si a pesar del manejo quirúrgico se vuelve a luxar, a eso no le llamamos recurrente, a eso le llamamos recidivante. Entonces debemos saber distinguir si las lesiones que vemos son recurrentes o son recidivantes, porque si son recurrentes tienen mejor pronóstico que las recidivantes, porque las recidivantes ya se operó el paciente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está claro eso? ¿Qué dijo que caracterizaba la recidivante? Que ya lo trataste, que ya lo operaste. Y a pesar de tu cirugía se volvió a luxar. Y después se volvió a luxar otra vez. Entonces esas luxaciones se llaman recidivantes. Cuando se ha operado el hombro, cuando tienen un antecedente de haber sido tratado. Gracias, doctora. ¿Sí? Y al que nunca hemos tratado de nada, que se luxa y se luxa y se luxa hasta que dice, hágame algo porque me duele. A esas luxaciones les llamamos recurrentes. ¿Sí? Ahora aquí tenemos un hombro en donde vemos las estructuras, se ve aquí la cabeza humeral. ¿Sale? Aquí se ve, vean la disposición y cómo es la glenoides. ¿Sí? Ahora fíjense cómo se ve la articulación acromioclavicular. ¿Está fracturado? La articulación, a ver cómo se ve. Está... ¿Cómo se ve? Vean, les voy a enseñar la previa de la clavícula. Vean esa y vean esta. Esta es una fractura de clavícula, pero la articulación acromioclavicular está sana, ¿eh? Esta está sana. Ahora comparen esta con esta. Aumentó su distancia, ¿no? Aumentó la distancia, sí, ¿y qué más?
¿Qué se ve? A ver, chicos, todos, entre todos. Como si se levantara el extremo de la clavícula. Exacto, como si se levantara. Y quedamos que esa es una articulación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Es una articulación. Y cuando hay una incongruencia articular, ¿cómo se llama eso? Luxación. Luxación. Exacto. Entonces, ¿eso qué es? Una luxación acromioclavicular. Exacto. Entonces tenemos una incongruencia articular del acromion, que es este, con la clavícula. Y esto se le llama luxación acromioclavicular y hay grados. Hay esta como esta que es muy discreta y difícil diagnóstico porque no saben exactamente cómo es esa articulación. Porque si ustedes ven esa articulación así, su anatomía, pues es bien diferente a esta y bien diferente también a esta, ¿sí? Vean qué diferencia. Y tiene que ver pues con el tipo de huesos y con la edad de esos huesos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una luxación acromioclavicular. Y cuando solamente hay un proceso inflamatorio o solamente hay una sinovitis, porque acuérdense que tiene cápsula, hay una sinovitis, entonces estamos hablando de una luxación acromioclavicular grado 1. Pero cuando tenemos esta leve, es leve, incongruencia articular en donde la clavícula se separó del hueso y además se elevó, se fue hacia arriba. A eso es a lo que le llamamos una luxación acromioclavicular, ¿sí? Y esta que sería un grado 2, porque ya vean, el acromio aquí acaba y la clavícula está acá arriba. Yo creo que como 2 centímetros arriba. Entonces ya es una articulación dolorosa que se ha dañado, ¿sí? Y obviamente eso le ha generado la pérdida de la armonía articular. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? No. Ahí. ¿Qué tenemos con diferencia de esta? Vean esta y vean esta también. Ahí está luxada, pero ven la cabecita, qué bonita. Esférica, regular, su color, no sabemos qué densidad tiene porque no tenemos densitometría, pero sí podemos ver que tiene una coloración blanca, regular, parejita, que nos habla de que no está descalcificada. Ni esa, ni esta tampoco. ¿Sí? Pero vean esta. Sí, esa también se ve bastante bien, pero vean esta otra, vean esa cabeza. ¿Qué ven en esta cabeza que no se ven las otras? El margen, ¿no? El margen escleroso. No oigo, ¿qué? El margen escleroso. ¿Tiene margen esclerosos? ¿En dónde? En la parte del húmero, bueno, donde está la articulación, y justamente también, sí, está la articulación. Justo en la articulación, entonces habla de que hay una artrosis, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la clasificación que vimos de la artrosis? Sí, eran lo de los grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3 y 4. ¿Y qué tiene que ver con qué? El 1 era más cuando no hay espacio articular. Cuando el espacio está limitado, sí. El 2 es cuando encontramos un margen escleroso.
Ajá. El 3, cuando encontramos osteofitos. Sí. Y el 4 es cuando ya, no, el 4 ya no me acuerdo. ¿Cuándo qué encontramos? El 4 ya no me acuerdo. Cuando encontramos geodas, ¿se acuerdan? Y les decía yo que las geodas pues son los agujeros que se forman en el hueso cuando ya hay tanto contacto de hueso con hueso. El hueso, acuérdense que esa zona las zonas articulares, acuérdense que no son zonas de hueso duro, son zonas de hueso esponjoso. Por lo tanto, el que se traumaticen o o generen, o más bien, se enfermen de proceso degenerativo como la artrosis, ese roce va a terminar agujerando al hueso, ¿sí? Y eso va a formar esos agujeros a los que les llamamos geodas. Entonces, una artrosis grado 4 es una artrosis donde hay geodas y es una articulación muy, muy, muy dañada, ¿sí? Entonces, esta artrosis que se ve en esta imagen, ¿a qué grado correspondería de acuerdo a esas características que estamos diciendo? ¿Grado 3? Exacto. Entonces, ¿tiene pérdida de distancia entre los huesos? Sí. ¿Tiene margen escleroso? ¿Sí o no? Sí. Sí. Tiene margen escleroso. ¿Tiene osteofitos? Sí. 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 Entonces nos está hablando de una... ¿Ven geodas? Los agujeros se tendrían que ver, pues, negros, ¿no? ¿Y hay? No se ven. Entonces nos quedamos con que es una artrosis grado 3. Y eso es tan solo con que observemos con detenimiento una imagen radiológica, ¿sí? Entonces, es otra de las cosas que puede tener el hombro, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de esa patología que vimos hace rato de tendinitis del supraespinoso, tiene que ver directamente con el espacio por donde se desliza ese supraespinoso, ¿sí? Y quedamos que la articulación acromioclavicular forman un techo a la cabeza humeral y esa cabeza humeral está protegida por todas las capas de músculo que tiene arriba. Y una de esas capas, pues es el tendón del supraespinoso. Pero nosotros tenemos un espacio, aquí se ve mejor, aunque está fea esta articulación, tenemos un espacio entre la cabeza y el acromio. Vean. Ahí hay espacio. Aquí está el acromio en el margen y hay espacio. Entonces, nosotros cuando hablamos de síndrome de pinzamiento, ese pinzamiento, ¿qué les dice? ¿Que se pierde ese espacio? Pero cuando te dicen síndrome de pinzamiento subacromial, ¿de qué habla? ¿O de qué crees que habla? A ver, no se me queden callados. Y ahí como una compresión, por así decirlo, del ligamento. ¿Sí? Entonces, el que yo te diga que hay un pinzamiento, pues significa que algo atora o pinza alguna estructura que va pasando ahí, que se asoma o que tiene un trayecto dentro de su función
a través de ese espacio. Nosotros tenemos nuestro espacio subacromial, que está subacromial, que significa abajo de la acromion. Entonces, si nosotros tenemos el acromion aquí, tenemos una distancia del acromion a la cabeza humeral. Esa distancia, para que sea una distancia sana y sea una distancia en donde las estructuras no se tengan que, digo, se movilizan, pero no se comprimen, no terminan pinzadas, el espacio articular debe ser amplio. Este espacio subacromial debe ser amplio, como por ejemplo aquí. Aquí está el acromion, el borde y la cabeza aquí. Si nosotros en una radiografía así como esta, antero-posterior del hombro, vemos esto, entonces nos está hablando de que tenemos un espacio subacromial limitado, pero aquí lo podemos medir. Nosotros debemos de tener como mínimo espacio subacromial 7 milímetros de que medimos el techo del acromion a la cabeza humeral. ¿Sí? Para nosotros determinar si hay o no compresión. ¿Vale? Sí, doctora. Uh-huh. Cuando el espacio subacromial se encuentra limitado, pues lo que ocurre es que si el tendón sale de la escápula, supraespinoso, viene por aquí y se inserta en el troquíter, necesita que cuando está pasando por aquí y se contrae como todo músculo, tenga un buen espacio para que no se roce y termine rompiéndose. Es de las tareas que se les dejan para que, más bien, es de las características que debemos conservar para que ese espacio sea suficiente y el músculo tenga función completa. Si nosotros tenemos un espacio subacromial limitado, cuando el supraespinoso hace su tarea de contraerse y de llevar la cabeza, porque al hacer abducción del brazo, pues la cabeza gira hasta acá y regresa. ¿Sale? Y entonces puedes en algún momento de esa abducción pinzar el músculo supraespinoso en el acromion e incluso romperse y perder esa función o estar con dolor. ¿Sí? Vean ese hombro es un hombro sano y se ve la articulación acromioclavicular bien alineadita con su espacio articular. La articulación glenohumeral y la cabecita ahí. El espacio subacromial, miren, de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo todo bien? Sí. 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 Vale. Entonces, a ver, ¿quién me lo redondea? ¿Qué es eso de síndrome de pinzamiento subacromial? Se podría decir que va a ser una reducción del espacio subacromial, lo que va a provocar un pinzamiento, no sé qué otra palabra se puede usar, un aplastamiento del músculo supraespinoso cuando realice su función. Así, pinzamiento, eso es lo que ocurre. Se pinza, se pellizca. ¿Sí? Y entonces cuando tenemos un problema de
limitación de espacio subacromial, pues obviamente el tendón sufre, pero también la bursa, porque acuérdense que la bursa también pasa por aquí, por arriba del tendón. Entonces, por eso les digo que puede haber patologías combinadas. ¿Podemos tener una tendinitis del supraespinoso? Claro que sí. Y podemos tener además una bursitis subacromial, claro que sí la podemos tener. ¿Vale? ¿Y esas serían patologías para que se dé este síndrome del pensamiento? ¿O hay otra causa? ¿Qué te parece? Lo más sencillo sería un problema degenerativo de la articulación acromioclavicular, una causa. Otra causa es la esclerosis que se la va formando el acromion, que hace que sea un acromion más ancho y que limite el espacio subacromial. Sí, también puede ser. O, ¿qué te parece que alguna vez se fracturó y una secuela de fractura te genera que un espacio pequeño? ¿Sí? Pues ya no hay duda de esto. Entonces, si se fijan, tenemos un síndrome de abducción dolorosa del hombro. Y tenemos un síndrome de pinzamiento subacromial. ¿No creen que estamos hablando de lo mismo? ¿Sí o no? Sí, podría entrar este síndrome de pinzamiento dentro de el síndrome doloroso del hombro. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos síndrome doloroso del hombro, pues realmente no decimos nada específico. Le duele el hombro y hasta ahí podemos llegar. Necesitamos hacer toda la exploración y todo el interrogatorio y tus imágenes de apoyo para determinar si es pinzamiento, tendinitis, bursitis, lo que sea. El síndrome de pinzamiento va más especificado porque te está hablando de un pinzamiento y el pinzamiento en el hombro tiene que ver directamente con el acromion. Si el acromion está escleroso, está ancho o se ha hecho ancho, eso habla de que ese hombro se ha sometido a mucho esfuerzo y que duele. ¿Sale? Y entonces ya podemos completar el diagnóstico de si es una tendinitis del supraespinoso, si es una tendinitis de la cabeza larga del bíceps, si es una tendinitis de la cabeza corta. ¿Vale? Doctor, una pregunta. ¿Ah? ¿En la historia clínica se puede manejar así como síndrome de hombro doloroso hasta que encontremos como tal la causa? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí le puedes poner así. Si ya sabes qué te puede tener, porque lo exploraste bien, porque ya te sabes cómo se hace la exploración y determinar si eso o eso u otra cosa, pues ya no tienes que ponerle síndrome, ya ponle lo que crees que tiene. Una tendinitis bicipital o una bursitis subacromial. Entonces, en caso de el hombro. Ahora, si nosotros pedimos estudios auxiliares de diagnóstico para completar nuestros diagnósticos específicamente del hombro, pedimos estos estudios que son radiografías simples. Y entonces, una radiografía de frente del hombro se hace y te toman esto. ¿Sí?
No lleva medio de contraste, no es específico de que el paciente tenga que estar de pie o si se la toma sentado no sirve. Solamente es una radiografía del hombro lastimado y se toma de frente. ¿Sí? Sí. Sí. Listo, entonces, aquí en esta radiografía simple sí vemos, miren, aquí se ve muy bien, aquí está el acromion, aquí está donde yo lo mido, de aquí a aquí. Esa es mi distancia. Si ese espacio disminuye, pues entonces ya ese hombro empieza a doler y a tener limitaciones para levantar el brazo. ¿Sí? Y fíjense cómo se ve la glenoides. ¿Cómo se ve? A ver. ¿Cómo se ve esa glenoides? ¿Cómo es la disposición o la forma? ¿Plana? Es plana. Sí, quedamos que no es una zona cóncava. No aloja como la cadera la cabeza humeral, sino el rodete se encarga de profundizar esa glenoides para que sea más estable la articulación. Pero la posición, vean cómo es, hacia dónde ve. No está la glenoides, vean, está acostada en la parte de arriba, ¿sí? Está como si quisiera ver al cielo y hacia atrás, ¿sí? Está orientada hacia arriba y hacia atrás. Es una posición, no, digamos que así está hecho la glenoides. Es una posición que no tan fácilmente por el tipo por la disposición ósea, se puede luxar como se luxa tantas veces. Porque si la tuviéramos la carita de la glenoides viendo hacia el frente y hacia abajo, qué fácil sería que se luxara la cabeza. Pero está totalmente al contrario, está hacia arriba y hacia atrás. Y entonces, el rodete glenoideo, que profundiza más la articulación, pues apoya a que esta cabeza se mantenga en la posición y no se desplace. ¿Sí? Entonces, esas estructuras, obviamente sabemos que están allí, pero no se ven porque son blandas. Acuérdense que la radiografía solo nos va a enseñar hueso. Entonces, tenemos un espacio subacromial bastante bueno. ¿Sí? Y vean cómo se ve la articulación acromioclavicular. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la articulación acromioclavicular? Díganme. ¿Cómo se ve? ¿Eh? Se ve bien. El acromion alineado con la clavícula, su espacio articular su espacio articular aquí está, no tiene artrosis, no está desplazada, no hay márgenes esclerosos, es una articulación sana, ¿sí? Entonces, un hombro así como dice aquí, radiografía anteroposterior del hombro, te va a enseñar esto, ¿sí? No tienes que tomarle nada más que esto. Si tiene otra cosa, pues entonces se le tomarán las regiones específicas. Por ejemplo, si tiene un problema de la mano o si tiene un problema del codo o de la muñeca. ¿Sí?
Entonces es una radiografía simple, ¿no? Y quedamos, ¿cuántos milímetros como mínimo debe tener entre el acromion y la cabeza? 7. 7. Como mínimo, ¿eh? Es así, ya apretado 7. Entonces medimos, aquí se ve muy bien para medir el acromion de aquí a acá. De aquí a acá. ¿Y por qué sabemos eso? Porque lo medimos, pero también, acuérdense que la cabeza sí es esférica, pero también tiene partes de que articula con otras estructuras, otros huesos. ¿Sí? Como aquí. Entonces tenemos un espacio subacromial de aquí a acá, lo medimos. Tenemos un trapecio y un conoide, también está, sabemos que está aquí, porque la clavícula se ve bien. No, es que vas ahí, no, ya quedó. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Segurísimo. Ahora, ya vimos las radiografías que le debes pedir a un paciente con un problema de hombro. Las radiografías simples en caso del hombre son bastante útiles para determinar lesiones, pero lo más importante con el hombro es que lo exploren. Hay ocasiones en que las tomografías, porque casi siempre piden tomografía, son estudios que te enseñan de más y entonces puede encontrarse alguna cosa que ahorita no le doy absolutamente nada más que eso. ¿Sí? Entonces, ¿podemos ya cerrar el tema del hombro? ¿O hay dudas? Creo que no, doctora. No hay dudas. Segurísimo. Entonces vamos a ver lo de codo. ¿El codo dónde empieza? Si todos ubican en qué región del cuerpo está el codo. Sí. ¿Y qué? Ajá. ¿Y cuántas articulaciones tiene? ¿Tres? 3. ¿Cuáles son? La húmero cubital, la húmero radial y la radiocubital proximal. Ajá. A ver, otra vez. La húmero cubital, la ¿Sí? húmero radial Sí. y un radiocubital. Ajá. ¿Bien? ¿Qué tipo de articulaciones? Recordemos qué tipo de articulaciones son. Tenemos una húmero cubital. ¿Qué tipo de articulación es? Es sinovial tipo gínglimo, bueno, troclear. Ajá. La húmero cubital es una tróclea, solo sirve para flexionar y extender el codo, nada más. La otra articulación, húmero radial. Es sinovial esferoidea. ¿Y qué función tiene? Flexión, extensión, abducción y aducción. No. ¿Qué funciones tiene el codo? Flexión, extensión, perfecto. ¿Qué más? Y no es También exclusivamente del codo, también tendría que ver el antebrazo. es rotación interna y rotación externa. Pero ¿cómo se le llaman en el antebrazo? Supinación.
Exacto. Entonces nosotros tenemos en el codo bueno, más bien, participar del codo y también del antebrazo es la pronación y la supinación. ¿Sí? Y ustedes, entonces, ya tenemos nuestra tróclea, nuestra articulación húmero radial. Ahora, ¿de qué articulación depende la pronosupinación del antebrazo? De la del cúbito y el radio. Cúbito y radio. Sí, ¿y qué estructuras es lo que estabiliza para poder, para que ellos puedan movilizarse? Más bien, para que se pueda hacer la pronosupinación, porque únicamente contando con la articulación húmero radial no es suficiente. Pero Cintia había mencionado la otra, ¿no? La articulación radiocubital proximal, que esa es la que nos ayuda con la pronosupinación. Ajá, ¿y cómo se une? Pues el radio tiene la circunferencia articular y el cúbito tiene pues la escotadura radial para... Pero la escotadura o la zona del radio, ¿para qué es? Acuérdense que en esa zona se inserta el bíceps. Entonces nosotros para tener una pronosupinación necesitamos, sí, la articulación humerorradial, por supuesto. ¿Qué tipo de articulación es además? ¿La radiocubital proximal? No, la humerorradial. Esferoidea, si no había. No. Condilia, ¿no? ¿Cómo es? Condilia. Es una condilar, claro. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos esta imagen de la izquierda, fíjense, que es la unión del radio, aquí está, con el cúbito. Y tenemos esta estructura que se llama membrana interósea. Con esta membrana interósea, junto con la articulación proximal, podemos llevar a cabo la pronosupinación sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, déjenme brinco tantito esto. Entonces, ¿de qué se puede enfermar el codo? Se puede enfermar de procesos degenerativos y procesos o de lesiones, ¿sí? O daño con antecedente de lesión. Y entonces, otra vez, podemos tener las incongruencias articulares que les vamos a llamar luxaciones. Y vamos a tener las fracturas. Fíjense aquí, ¿qué ven en las? Díganme, alguien, ¿qué ve en la imagen de la izquierda? ¿Qué se ve? Es una fractura del cubito. Del lado izquierdo, sí. A nivel del, ay, casi del olecrano.
o no? ¿Es una fractura de cúbito? Sí. ¿Y es una fractura de olecrano? Sí. ¿Y es una fractura desplazada? ¿Y es una fractura con un trazo articular? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre para este tipo de lesión? A ver si es la única. ¿Tiene algo más o solo esa? No sé si sea normal la distancia que hay entre el radio y el cúbito en la parte más proximal. A ver, otra vez dime esa parte. Si el distanciamiento entre el radio y el cúbito es normal a nivel de la tuberosidad, más o menos, o sea, en la parte más proximal. Ajá. ¿Esa distancia es normal que se vea así separado o ahí hay algo diferente? Me estás diciendo en la radio cubital, ¿no? En la unión. Ajá. Acuérdate que allí no viven pegaditos los huesos, sino ahí está la membrana interósea. Entonces tenemos una fractura de olecrano. A ver, ahora díganme, ¿con qué tipo de osteosíntesis se trataría esa fractura? ¿Y podría ser tirante? ¿Ah? Un tirante, exacto, o un obenque, con la intención de hacer la reducción de la fractura, la fijación, pero como es un trazo articular, necesitamos que haya cierta compresión en el trazo para que consolide. Y eso se lo puede dar los clavos y un cerclaje con el principio del tirante. ¿Sí? Ahora, en el lado derecho, ¿qué lesión se ve? ¿Qué ven en esa? ¿Qué fractura? Puede ser entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. ¿Qué hay? Aumentó, bueno, se supone que en una radiografía normal no está tan aumentado el espacio que está encerrado en rojo. A ver. Solo, pero ¿qué se ve? ¿Que está luxado o qué le ves? Pues yo consideraría que es una luxación porque ya aumentó la distancia o el espacio y perdió su armonía, pero no sé. ¿Y cómo se ve? Degeneración. Bueno, Ahí donde está el círculo rojo, ¿qué se ve? Está desplazado el radio.
Pero no es que esté separado de aquí, ¿eh? No, porque estos huesos no viven pegados. Aquí tienen una fractura, miren. Aquí esa muesquita que se ve ahí es una fractura de la cabeza del radio. ¿Sí ven ese Doctora, una diente? pregunta. Doctora, ¿puedo Ajá, hacer? dime. Es que quería preguntarle si entonces ese espacio que vemos entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio es normal. O Entre sea, el el espacio. cóndilo del húmero y la... Sí, claro. Ok. Sí, Gracias. no está desplazado. Ahí lo que hay en esta imagen es, ahí en el círculo rojo es una fractura de la cabeza. Pero el problema aquí es que es una fractura articular, porque vean, está involucrada la articulación, pero no hay desplazamiento. Entonces, estas generalmente se pueden quedar sin tratamiento quirúrgico, con solo tratamiento conservador. Sí es cierto que se fracturó y sí es cierto que se dañó el cartílago articular, pero si ven la base, la zona cortical del hueso, no hay desplazamiento. Entonces, no necesariamente le tienes que hacer algo. Lo puedes dejar en reposo y ahí queda. ¿Sí? A ver qué más hay acá. En eso, ¿qué se ve? En el lado izquierdo. ¿Qué hay en la imagen de la izquierda? Un desplazamiento de la tróclea. De la tróclea. Ajá. Cuando nosotros describimos las lesiones, acuérdense que en caso de ser luxaciones, acuérdense que las incongruencias articulares les llamamos luxaciones y nos vamos a referir siempre al hueso distal, porque generalmente el que se sale de su lugar no es el proximal, sino es el distal. Entonces no hablamos de que la tróclea se zafó o la tróclea está fuera de su lugar. Aquí en este caso de la izquierda, quien está fuera de su lugar es el cúbito. La tróclea no, o sea, el húmero no. Porque en la lesión nos vamos a referir al distal. Y aquí nosotros tenemos un proximal que es el húmero y un distal que es el cúbito. ¿Sí? Entonces, ¿vemos una incongruencia articular? Sí. ¿Ven el cúbito fuera de su lugar? Sí. Sí, aquí está donde debería, aquí está esta concavidad, pues es en donde se articula la tróclea. Va aquí. Entonces, este no se zafó de aquí, más bien el cúbito, se zafó de acá. Entonces tenemos una luxación posterior, porque además el que se fue para atrás fue una luxación posterior del codo, específicamente de la articulación húmero-cubital. ¿Sí? Sí, doctora. Y en la derecha, ¿qué vemos?
un desplazamiento del radio. Sí, ¿hacia dónde se fue? Hacia arriba. Ujú. Y entonces tenemos una luxación radiocubital proximal. ¿No? Sí. Ahora, ¿quién se zafó? ¿Quién se salió de su lugar? Pues fue el radio. ¿Por qué? Porque la articulación húmero-cubital está íntegra. Este es un hueso infantil, por eso tiene su fisis aquí. Aquí está apenitas el núcleo de osificación del olecranon. Le falta todo esto de calcificación. Pero es la articulación húmero-cubital y hay una luxación radio-cubital proximal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está captada la información ahí? Sí, Sí. Donde son de las lesiones traumáticas que ocurren en las articulaciones. Ahora, vean esta imagen del lado izquierdo. ¿Qué tiene? esos que se ven podrían ser osteofitos, doctor. Sí, son formaciones óseas, sí. Pudieran no ser tanto como osteofitos, porque los osteofitos tienen que ser, generalmente el osteofito se forma en la zona de tracción del hueso. Casi siempre te lo vas a encontrar pegado a un ligamento, siempre. Siempre, siempre. Entonces, aquí lo que tienes más bien es formación ósea, pero no está pegada al ligamento. En esas zonas no hay como tal ligamentos. ¿Sí? Entonces, el hueso produce más hueso cuando lo sometes a mucho esfuerzo y entonces te genera los márgenes esclerosos y hay enfermedades incluso agregadas que te pueden generar osteocondromas, que son tumorcillos del hueso benignos. ¿Sí? Entonces, si tú lo abres y te asomas, puedes sacar eso como si fuera viruta, pero es una viruta muy regular, muy suavecita, muy brillosa, porque es un hueso que está, digamos, masajeándose de forma continua por debajo de los músculos. Y entonces uno abre la articulación y lo sacas como si fuera el relleno de la articulación. Y lo que vemos en el lado derecho también es en la articulación trapecio-metacarpiana, un proceso degenerativo. Ves la disminución del espacio, ves el margen escleroso, ves que la articulación está inestable, no se ve completamente en su lugar. ¿Sí? ¿Qué más hay acá? A ver. Bueno, aquí la vamos a parar para las enfermedades reumáticas, las vemos después. ¿Tienen alguna duda de esto? No, doctora. Segurísimo. Sí. Entonces, nosotros acuérdense que vamos a determinar las lesiones, obviamente por la exploración. Y las imágenes nos van a comprobar o no las lesiones que nosotros estamos pensando. O las lesiones que son evidentes de acuerdo a lo que vemos y las deformidades que generan. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase, ya nada más nos falta ver las epicondilitis, túnel del carpo y los problemas de tenosinovitis y acabamos esa parte. Por favor, quiero que estudien la articulación de la cadera.
A ver, déjenme ver. ¿Alguien falta de exponer ahorita o de equipo? ¿O ya No, ya pasamos todos. Ya tiene, ajá, o sea, tenemos 1, 2, 3 equipos. Equipo 1 expuso esta clase. Y ahorita no tenemos nada. A ver, vamos a ver. De una vez lo dividimos. Equipo 1, hablamos de anatomía de la cadera. ¿Sí? Sí, doctora. Cadera ortopédica significa articulación coxofemoral, ¿eh? Igual que con el hombro, qué estructuras óseas la componen, qué ligamentos y qué músculos y qué movimientos tiene. ¿Sí? De una vez el equipo 2 va a hablar de la anatomía de la rodilla, nada más que no es para el martes. El martes vamos a ver cadera. Acabamos extremidad torácica y nos da tiempo de empezar cadera. El equipo 2 sería la siguiente, bueno, vemos. Ya les digo yo si la siguiente clase, si lo queremos para la que sigue, todo dependerá de cómo veamos la cadera de la semana que entra. Y el equipo 3 va a exponer tobillo en su momento también. ¿Sí? Entonces ponemos doctora. equipo 1, cadera. El equipo 2 y el equipo 3 que van a exponer la parte de rodilla y tobillo es lo mismo. ¿Qué huesos los componen? Los tipos de articulaciones, los ligamentos que los estabilizan, la musculatura que los mueve y los movimientos que realizan. ¿Vale? Sí, Equipo doctora. 1, cadera, es para el próximo martes. Equipo 2, rodilla, y les digo cuándo es el día. Y equipo 3, tobillo, y lo mismo, les digo cuándo es el día. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes participaron hoy? Yo, Valerie. Valerie, ajá. Yo, Viridiana. Valeria. Valeria. Luego, Cintia. Cintia. Viridiana. Viridiana. Ujú. Luis Manuel. Luis Manuel. Jessica. Cristian. Ajá. ¿Y ya? Jessica. Alexa. Alexa, sí. Jessica. Brenda. Brenda. ¿Listo? ¿Fueron todos? Ah, no, yo también, Jocelyn. Jocelyn. Ajá. Doctora, yo llegué 8:20, me parece. Es que se me había ido la luz. Sí, dijiste. Alcancé a llegar ahorita en lo de radio y cúbito. ¿Quién fue? Ay, deja quitar esto para que se... Brandon. Ah, sí, es cierto, perdóname. Pero sí te puse desde hace rato. Ah, ok, muchas gracias. Sí te vi conectado ya después. Gracias, doctora. Sí, ya te había notado. Listo, entonces todas las participaciones, ¿ya no faltó nadie? Listo, chicos. Entonces, Disculpe, doctora. ¿qué? Creo que la próxima clase cae en puente. Ay, ¿a poco no van a estar? No. ¿En serio? ¿El martes no tenemos clase? No. Ay, niños, a ver, entonces esperen. El martes 2 no hay clase, entonces es hasta el viernes 5. Sí. Sí. Bueno, está bien. Déjale, pongo aquí. 2 de noviembre festivo, o no, o puente mejor. Listo. Entonces la siguiente clase es el viernes 5, ¿sí? Sí. Doctora, muchas gracias. Entonces cadera el viernes 5. ¿Sí? Sí, doctora.
Dale pues. Entonces, el viernes 5. Muchas gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye bye.